Hola, buenos días. Voy a realizar el análisis para mañana. Si esta noche ocurriese algo importante, pues quizá volvería a, volvería a hacer algún breve análisis, pero bueno, vamos a ver. Esta semana, eh, si os fijáis, lo tengo en H1. Fijaos, esta semana el mínimo que hizo fue 6.622, el máximo fue 7.906 aproximadamente. Fijaos un detalle, esto, esta parte, no superó por poco a esta. Esto no es una casualidad, por pocos puntos, eso no es una casualidad, ya os lo digo. Por otra parte, fijaos cómo el viernes a última hora aquí empezaron a cerrar cortos mucho antes de lo que suele hacerlo. Sin embargo, el índice no llegó a realizar un máximo. Fijaos aquí, eh, fijaos en esta zona, ¿vale? No llegó a realizar un máximo aquí y no llegó a realizar un máximo en, en sesión asiática. Y a partir de ahí, fijaos la vela que justo prácticamente fue el inicio de esta semana del día 16. Por lo tanto, en principio, fijaos, si miramos esta estructura y la hacemos alcista, fijaos dónde llegó el precio, al 1,41,4 aproximadamente. Esta estructura en estructura bajista podría llegar aquí. Podría llegar a esta zona. Quizá a esta, quizá a esta, pero a esta zona, más o menos. Fijaos una cosa. En otros periodos, cuando ha aumentado tanto, cuando el índice ha subido tanto, luego puede haber un rebote, puede haber un descenso superior a esto. Por lo tanto, yo las posiciones alcistas las tendría un poco en el aire. Fijaos en una hora lo que hizo el viernes, hasta el cierre de cortos que luego cayó. Fijaos todas las mechas que dejaba por arriba en una hora. Esto es bastante fiable para que siga siendo bajista. Por otra parte, si miramos el análisis con más perspectiva desde máximos, ¿vale? Fijaos que fijaos, si medimos desde aquí hasta el primer retroceso importante, no recuperó 0,618 y si lo medimos hasta mínimos, es decir, una posible zona de rebote podría ser esta, los 8.200 o incluso los 8.600 para volver a caer, pero estamos muy lejos. Fijaos esta zona donde se apoyó y donde al final el viernes no pudo sobrepasar, ¿vale? Desde aquí tengo que poner, esperaos un segundo porque aquí tengo que ajustar los fibos y bloquear. Entonces, fijaos cómo esta zona, aquí se basa un poco, pero esta zona ya no pudo con ella. Y fijaos este rebote. Por lo tanto, si esta estructura la hiciésemos bajista y pensamos que va a llegar al como mínimo al 1,27, ¿vale? Fijaos dónde nos llegaría.
a esta parte. Yo sigo convencido que vamos a ver los 6.000, vamos a ver un cierre por debajo, vamos a ver en algún momento un toque por debajo de los 6.622 y vamos a ver los 6.150. Aquí, en esta zona, no sé si haremos, creo que podemos estar cerca de esta zona y a partir de ahí sí que podría rebotar con fuerza. Al final, el viernes, fijaos, esta vela de última hora del jueves ya la perdió y el origen de todo que está aquí, yo creo que el lunes lo vamos a ver. Es decir, yo espero el lunes que esta zona vaya. Y es más, perder los 7.300 ya implica perder un 2 o un 3%, pero en realidad yo espero esta semana ver un mínimo, es decir, ver el origen de toda esta subida aquí. ¿Qué debe pasar para no ver el origen? Para que sea alcista. Con mínimo recuperar los 7.820. Si recupera los 8.720, podríamos tener un intento. Podríamos tener un intento a los 8.060. Mientras no recupere los 7.820, fijaos que el viernes a última hora lo intentó, se quedó a 15 puntos. Mientras no recupere los 7.820, no vamos a. Las posiciones largas pueden ser un peligro. A ver, está claro que el índice sube y baja y se pueden coger posiciones en ambos sentidos, pero si alguien se queda atrapado, es más fácil recuperar la posición en corto que en largo. Luego cada uno pues va a depender de su stop loss, de los puntos que busque, etcétera. Pero en posiciones cortas es más fácil recuperar la posición. En posiciones largas, mientras no supere 7.820 y 7.890. A ver, voy a explicar un poco más claro. Fijaos, mientras no supere primero los 8.700, los 7.820, luego debería tener una primera asistencia en los 7.900 aquí, en esta zona, y luego otra aquí, en los 7.980 aproximadamente. Entonces, fijaos que por arriba, en el caso de subir, ahora está en 7.555, pero bueno, en el caso de subir tendría una resistencia primera en 7.800, otra en 7.750 aproximadamente, 57, 60, 7.820, 7.890, 7.960 y luego 8.060. Por abajo, sin embargo, en perder los 7.500, en perder esta zona, fijaos que, a ver, perdón, a ver, debo quitar esto. Sería aquí. En perder esta zona, ¿vale? Podría buscar mucho más los 7.570, 7.540, esta zona de aquí, podría ir mucho más abajo. Fijaos, la siguiente parada en perder los 7.311 la tiene 160 puntos abajo, otros 100 puntos, y en perder 6.940 buscaría otra vez la zona de abajo, los 6.622. Por lo tanto, es más fácil tener posiciones cortas a corto plazo, más redundancia, que sería más difícil quedarse pillado en corto, ¿de acuerdo? Así que, de hecho, yo el jueves me puse corto, por un problema se me fue, bueno, cuando no
me puse corto antes de la vela y bueno, luego tuve que aguantar posiciones con pérdidas tuve que aguantar, tuve que esperar a la madrugada, en teoría sesión asiática para poder recuperar las posiciones. En largo, si me hubiese puesto largo por ejemplo, 7.800, pues ahora quizás estaría pillado. Pero bueno, al final pude salir más o menos decentemente de esa posición corta y ya está. Pero os lo digo por eso, porque es más fácil quedarse pillado en posiciones largas que en posiciones cortas. Yo ahí he leído a gente que espera arriba, yo no esperaría muy arriba. Eh, Fijaos que simplemente ha sido un rebote técnico desde aquí y no va a tener, no va a tener, no creo que tenga mucho recorrido por arriba a corto plazo. Espero que al menos los primeros 10 días de abril sean lateral bajistas me refiero a más a la baja con un margen de 700-800 puntos y luego quizá a mitad de abril, si las cosas no empeoran, quizá podamos ver pues ya pues a lo mejor a partir de 7.200, 7.400 hasta los 8.000 ese rango. Pero me parece que los primeros 10 días de abril vamos a ver rangos por abajo, entre los 7.500 y los 6.000, incluso 5.800. Yo esa zona la espero, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias.